conferencia anterior y hayan vuelto aquí después de el breve receso. Continuamos con nuestra programación de la semana número 31, aprendizaje, experiencia y empatía en un mundo intergeneracional. Invitamos a todas las personas a seguirnos en nuestras redes sociales de la Corporación de la Salud Ocupacional y Ambiental. En Facebook nos encuentran como Corporación SOA, en Instagram como Corporación SO, en LinkedIn como Corporación SOA, en Spotify como Voces de Prevención y en nuestro canal de YouTube. Nuestra siguiente conferencia del día es Capacidades que suman, diversidad en acción, y estará a cargo de Olga Estela Arbeláez Velázquez. Tiene formación como psicopedagoga, alta trayectoria en inclusión. Aquí damos paso para recibir con un fuerte aplauso. Adelante. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por su interés en conocer la Fundación Best Buddies, por conocer sobre inclusión y sobre discapacidad. Entonces, yo soy Olga Arbeláez, coordinadora de oportunidad laboral de una fundación que llega a Colombia en el 2003. Es decir, cuando en Colombia no se hablaba de discapacidad, ni mucho menos de inclusión laboral, y lo hicimos convencidos que la discapacidad suma, agrega valor, ¿cierto? Y estamos trabajando exclusivamente con la discapacidad intelectual y con el autismo, convencidos que un trabajo digno pues cambia, transforma una persona, una familia, una comunidad, una sociedad en general. Entonces, venimos haciendo un trabajo poderosísimo para cambiar la percepción de la discapacidad y convencidos que hay que hacernos indiferentes a la diferencia, porque en ninguna parte hay un ser humano igual a mí. Entonces, hay que quitar el foco, el centro en lo diferente, en que todos tenemos posibilidades enormes y capacidades para agregar valor. Muy importante entonces contarles desde dónde se para Best Buddies para hablar de discapacidad, porque la discapacidad pues ha mutado por muchos enfoques y veníamos de un enfoque médico rehabilitador que estaba centrado en la discapacidad como enfermedad. Y Best Buddies se para en la discapacidad desde un enfoque social. Esto está avalado pues, por, digamos, el encuentro de personas con discapacidad de la ONU en el 2006 y ratificado pues, por la ley 1618 del 2013 aquí en Colombia, y habla que la discapacidad no está en la persona, la discapacidad está afuera, y eso es supremamente importante entenderlo, que la discapacidad son las barreras que nosotros como sociedad ponemos a las personas. Aquí hay mayoritariamente mujeres, nosotros no teníamos derecho al voto, a trabajar en unos roles o en unos oficios, y el problema no era nuestro, el problema estaba afuera. Igual pasa con la discapacidad intelectual y con cualquiera de las discapacidades. Yo me voy a referir específicamente a la discapacidad intelectual. La discapacidad no está en la persona, está afuera, en esas barreras que ponemos en las estructuras físicas, en las interpretaciones, en las visiones, las miradas. Entonces, afuera hay un montón de personas, de manos de obras calificadas que no contemplamos solo porque tenemos como un rótulo que decimos no puede, no es capaz, por desconocimiento o por muchas cosas. Entonces, yo me atrevo aquí como a hacer una pregunta, y es si los equipos de gestión humana se preguntan si una persona en condición de discapacidad puede hacer parte de su equipo. Lo más seguro es que no, porque los procesos de selección están diseñados más para filtrar perfiles que encontrar capacidades. Y es supremamente importante que ustedes sepan que discapacidad no es incapacidad. Esto es de verdad una mano de obra que estamos perdiendo muy, muy valiosa. Yo quise ilustrar, digamos, como estos slides con personas reales. Nosotros a las personas con discapacidad intelectual las llamamos amigos del alma.
Entonces aquí está Juanes de Empupis, está Gabriel que es de Home Center, está Mariana que es de Dominos y está María Teresa que está en el Corral. Estos son amigos del alma que hoy están vinculados, que están agregando valor a las compañías, que están cumpliendo con un horario, con unos pues con el derecho a trabajar, pero con el deber de hacerlo muy, muy, muy bien. Voy a continuar con unas cifras para luego contarles un poquitico como más de Best Buddies. Y es que hoy que están tan de moda estas estrategias de diversidad, equidad e inclusión, solo el 63.6% de las compañías tiene prácticas de diversidad, equidad e inclusión, solo 63. Oh, pero de esas 63, el 17% adaptan las convocatorias a las prácticas de diversidad, equidad e inclusión. Y lo hacen más centrado en género, pues un poquito de equidad de género, o quizás diversidad sexual, pero no se piensan en la población con discapacidad intelectual. Y Colombia hoy, esto es un subregistro porque tenemos pues estadísticas del DANE muy antiguas y también subregistros, ¿cierto? Tenemos 800.000 personas con discapacidad intelectual en Colombia. El 78% pues no tienen trabajo. Y de verdad que esto hace que las personas con discapacidad intelectual sea una minoría dentro de la minoría. Y ustedes les voy a compartir los testimonios de lo valioso que es como mano de obra calificada. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Porque tenemos un montón de mitos y de barreras, ¿cierto? Entonces, se cree que las personas con discapacidad intelectual no pueden trabajar, porque pues teníamos ese modelo médico, rehabilitador, con unas designaciones que retardado mental, ¿cierto? Entonces eso genera desconocimiento y hace pues que las personas no los contemplen como una posibilidad. Pero las personas en condición de discapacidad pueden trabajar, tienen la capacidad de aprender y antes se vuelven una mano de obra muy atractiva porque desde su condición generan actitudes, comportamientos y habilidades que nosotros, las personas sin discapacidad, no tenemos, ¿cierto? Entonces, un amigo del alma que yo tenga en Zenú, que empaca salchichas de lunes a lunes, se vuelve un colaborador mucho más interesante que una persona que no tenga discapacidad, porque le aburre, porque le parece cansado, entonces genera deserción y esta persona, por el contrario, le encanta que todo sea igual, que no le modifiquen las rutinas. Entonces, en las evaluaciones de desempeño resultan con indicadores mucho más altos que otras personas, porque justamente su condición, su discapacidad les permite adaptarse a ciertos roles con mucha facilidad, incluso con mucho rigor, porque hay personas que tienen un pensamiento muy rígido y digamos para hacer cumplir la norma no acceden a nada. Tienes que usar los guantes y los tienes que usar y seca al que sea, pero tiene que usar los guantes. Y no se puede, pues no hay manera de que no. Adicional, bueno, en la discapacidad intelectual no siempre se nota, pero en la mayoría sí se nota algo. Entonces eso hace que la persona tenga menos resistencia a no hacerle caso, ¿cierto? Entonces accede y se pone los guantes o animan a los equipos de trabajo a hacer sus tareas porque si este que tiene discapacidad lo hace, qué pena que yo no. Entonces es muy interesante incluir, y nosotros tenemos más de 2.000 historias que demuestran pues que sí se pueden y que están en capacidad de trabajar. Estamos trabajando con la discapacidad leve y moderada, ¿cierto? Porque también hay una diversidad de niveles en términos de la discapacidad, pues nosotros nos movemos solamente entre la leve y la moderada y el autismo, y esto hace que estas personas incluso tengan planes carrera. Llega un amigo del alma al comprar como anfitrión, de que da la bienvenida pues a la tienda y orienta dónde son las lavadoras o dónde son los computadores, y se va desempeñando tan bien y con tanta seguridad que asciende a ser vendedor.
Los amigos del alma que tenemos en Juan Valdez participan en el campeonato de barismo. Entonces, se va desmitificando esa incapacidad que creemos que tienen las personas en condición de discapacidad. Otra de las barreras que aparece es que no se adaptan fácilmente, y puede que sí. ¿Por qué? Porque la inclusión requiere adaptaciones, modificaciones, que son necesarias para que la persona quede en igual de condiciones. Esto no es privilegio, esto es generar equidad, ¿cierto? Es como yo que estoy aquí con mis lentes acá, este es, digamos, mi ajuste razonable. Cuando yo me los pongo, veo 20/20, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo estas gafas y me ponen en un lugar de trabajo sin las gafas, quizás me va a costar un poco adaptarme. Lo mismo pasa pues con los amigos del alma y con las personas en condición de discapacidad. Si no se generan los ajustes, ya sea para una persona con discapacidad física, que no hayan rampas, que no hayan ascensores, pues se le dificulta llegar a los puntos de trabajo. Las personas con discapacidad intelectual, el ajuste que requieren es otro, un profesional, ¿cierto? Discapacidad visual requiere gafas, la auditiva requiere pues los audífonos, la motora requiere la silla de ruedas y la discapacidad intelectual requiere de un otro, que le baje los conceptos técnicos, que le diseñe unas listas de chequeo, que le enseñe o le modele la tarea. Entonces, por eso es tan importante, pues para que se adapten, a hacer el ajuste necesario. Entonces, no es privilegio, es muy importante que entendamos que las personas que están en condición de discapacidad y que requieren ajustes, no es privilegio. Igual todos los seres humanos necesitamos ajustes razonables o como unas estrategias, o sea, todo el tiempo manejamos en el celular alarmas o en la nevera letreritos de acordarnos de cosas. Igual las personas en condición de discapacidad requieren unos apoyos que son muy físicos para poder trabajar y cumplir con su rol. También tiene la creencia que su presencia en el equipo que genera conflicto e incomodidad. Y aquí sí hay montones de estudios y investigaciones supremamente serias de cómo una persona en condición de discapacidad empodera a un equipo, porque la diversidad de los equipos tiene maneras más creativas de resolver las situaciones. La sola cotidianidad, la sola comunicación entre los equipos se vuelve más adaptada a la comprensión de todos, los saludos, las rutinas, todo se vuelve con mucho más empatía, pero ya no solamente hacia el amigo del alma, sino que los entornos en todo el equipo se vuelven mucho más solidarios, mucho más empáticos y se generan redes de apoyo súper fortalecidas, muy, muy robustas, con mucha identidad como de equipo, pero no solamente hacia la persona con discapacidad, sino que el amigo del alma involucrado en equipo de trabajo genera esas prácticas. También se cree que la discapacidad intelectual es un tema de responsabilidad social, ¿cierto? Pero no, porque aporta mucho a la reputación. Miren, una empresa hoy, además de ser competitiva, tiene que ser consciente, tiene que ser inclusiva. Y una empresa inclusiva genera muy buena fidelidad a la marca, genera reputación en los aliados, en los proveedores. Yo tengo, por ejemplo, un amigo del alma en el Corral de Oviedo y lo pasan al Tesoro. Miren que de Oviedo al Tesoro hay una distancia significativa y la gente prefiere irse a comer la hamburguesa en el Tesoro porque lo que quiere es que Carlos lo atienda. Pues sí le gusta la hamburguesa de Corral, pero quiere que Carlos lo atienda. Entonces la inclusión, cuando tiene unos roles de servicio, genera mucha fidelidad a la marca, genera clientes, genera simpatía. No, yo prefiero comprar esta marca porque esta marca es inclusiva, o prefiero la calidez y la atención de esta persona porque valoro mucho como, digamos, sus habilidades, sus competencias y el saber sortear historias que por lo general son de exclusión, como lo decía yo ahora,
o dolorosas o de bullying. Entonces es como revertir gratitud y reconocer el esfuerzo que está haciendo la persona. Bueno, hacer inclusión pues requiere de una estrategia sin duda, es decir, no puede una compañía decir voy a hacer inclusión y incluyo en el equipo, en la estrategia de reclutamiento una persona con discapacidad y la ingreso. Pues no, eso digamos que sí requiere ser muy cuidadoso, muy juicioso. Pues hoy no hay que preguntarse si incluyo, sino cómo incluyo, porque pues la reforma laboral ya genera la inclusión y ya está exigiendo que en compañías que tengan más de 5 colaboradores tienen por ley que incluir. Entonces ya la pregunta no es si quiero, sino cómo lo hago, porque ya hay que hacerlo, ¿cierto? Porque a partir de junio 2026 esto ya va a ser sancionado con multas, porque no se puede monetizar como en su momento se monetizó lo que fue un aprendiz, ¿cierto? Entonces, claro que requiere un diagnóstico interno. Yo tengo que identificar en mi equipo de trabajo, en la compañía, qué barreras pueden existir, o también identificar cuáles son los roles, las funciones, incluso los equipos de trabajo que están más listos, más preparados para recibir una persona en condición de discapacidad. Entonces, antes de mirar esa hoja de vida, de recibir un candidato, yo tengo que mirar para dónde, ¿cierto? Y es muy importante que lastimosamente pues habrán compañías que hoy con la cuota incluyen por incluir, pero aquí la invitación es a incluir con sentido, ¿cierto? No es para cumplir con una cuota, es para dignificar la vida de una persona, para agregar valor. Pues la Best Buddies tiene esa premisa, es decir, no es una estrategia de lástima, no es unas condiciones especiales, no se hacen modificaciones excesivas, ¿cierto? Sino que es una persona que viene a ocupar un rol y que tiene las posibilidades de ser despedido, ¿cierto? Entonces es muy, muy importante identificar dónde podría estar bien. Una vez identificada el área de trabajo, hay que sensibilizar. Porque la gente todavía no sabe de inclusión, no sabe de discapacidad, tiene temores, tiene paradigmas. Entonces, antes de que esta persona llegue, es muy interesante sensibilizar el equipo para evitar comentarios de corredor, pues esta persona porque se ríe todo el tiempo, o saludé a esta persona y esta persona no me contestó. Entonces se sensibiliza al equipo de trabajo, se les presenta al amigo del alma o a la persona en condición y se dan unos tips muy sencillos de inclusión para poder generar esos equipos más fortalecidos y más cohesionados. Hay que diseñar unas políticas muy claras y por fortuna esta reforma laboral que pide la cuota no es tan sencillo como la cuota, sino que obliga a hacer unos ajustes razonables. Es decir, la compañía que va a incluir tiene que tener la claridad de los ajustes razonables. Yo no podría poner aquí en el salón que nadie pues, puede entrar con gafas, que las gafas se tienen que quedar afuera. ¿Por qué? Porque eso no se puede, ¿cierto? Porque hay que generarle a la persona la posibilidad de estar en equidad, en igualdad de condiciones de los pares con los que va a trabajar. Y eso es supremamente importante. Yo ya les decía que los ajustes son esas adaptaciones que se tienen que hacer para que la persona esté en igual de condiciones. Un ejemplo concreto, un proceso de inducción que dure 2 días o que dure 1 día. Con un amigo del alma, ese proceso de inducción tiene que durar 3 días. O quizás lo depuro, porque hay un montón de información en los procesos de inducción, pues que no es necesario. Y depuro y doy ese proceso de inducción exclusivamente con lo que se refiere al rol que va a hacer. Y muy importante en esas políticas claras diseñar ese perfil del cargo
para identificar si lo cumple o no lo cumple, ¿cierto? Y si la persona en condición de discapacidad está incapaz de ejecutarlo o no, para poder hacer los procesos normales, el acompañamiento y los ajustes. Nosotros como Fundación Ves Baris nos encargamos de hacer ajustes para estas personas en condición de discapacidad, de manera que a los colaboradores de la compañía no sientan, ay, una tarea más, ahora tengo que saber de inclusión, ay, ahora tengo que estar bien ocupados, que estamos todos los colaboradores, porque las compañías buscan optimizar al máximo con sus colaboradores, ay, ahora tengo que estar encargado de esta persona. Entonces eso es desgastante y va en contravía de la inclusión, porque aporrea a los líderes, a los jefes o a los pares. Entonces la tarea que hace Ves Baris es ser ese ajuste. Acuérdense que les dije que las personas en condición de discapacidad, el ajuste que requieren es un otro. Y nosotros en la Fundación tenemos unas personas que nombramos preparadores laborales, que son psicólogos, trabajadores sociales o educadores especiales, que se vuelven expertos en inclusión y acompañan al amigo del alma en todo el proceso de inducción, o sea, que entienden a perfección el rol que va a ocupar, le bajan ese rol, diseñan esos ajustes razonables, que eso no es fácil, eso se tiene que saber de inclusión, se tiene que conocer la persona para poder hacer los ajustes razonables. También le baja un poquitico el reglamento interno, que a veces son unas cosas, unos ladrillos muy pesados, y en compañías que son muy grandes también le ayuda a ubicarse espacialmente. Entonces Ves Baris se encarga de que esta persona conozca su rol, conozca el ADN de la compañía, sepa desenvolverse en el espacio físico, tenga muy claro cómo es el conducto regular y lo deja. Esto se hace como en 5 días, en un plan sombra, toda la jornada de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Al 6.º día lo deja, porque lo importante de la inclusión también es garantizar la autonomía y la independencia de la persona y que el líder sepa que es un colaborador más y que el líder se tiene que hacer cargo de llamadas de atención o de reconocimientos. Entonces es muy importante como que nosotros nos retiramos para que la persona trabaje como las otras personas, pero no nos desaparecemos nunca de la vida laboral de la persona. Nosotros seguimos yendo cada 15 días, 2 horas, a revisar el proceso, a hablar con el amigo del alma, a hablar con el líder, a hablar con los colaboradores, porque lo que queremos son inclusiones de éxito, ¿cierto? Llevarlo a la excelencia. Entonces, cualquier detallito que nos digan, el preparador laboral diseña un plan de acción para llevarlo a la excelencia, ¿cierto? Y por eso es que llevamos 20 años superposicionados en el medio haciendo inclusión laboral. Nosotros trabajamos en todo el país. Hoy, 2025, nosotros tenemos 745 amigos del alma vinculados en roles de servicio, que como les dije, están muy de cara al cliente, están en Juan Valdés, están en El Corral, en Papa John's, están en Al Comprar, ¿cierto? Entonces, tenemos roles operativos que estos son muy buenos para los amigos del alma porque son tareas como repetitivas, entonces los tengo en Zenú, los tengo en Postobón, los tengo en línea directa. Tengo roles administrativos. La recepcionista de Argos es una amiga del alma. Son personas que tienen una discapacidad muy leve, pero que no pasan procesos de selección normal, se quedan, pero son excesivamente funcionales. También tengo otro amigo del alma en Cóndor, Construcciones El Cóndor, que tiene una memoria fotográfica. Cualquier dato que requiere la compañía se la pregunta a Juan David y Juan David la sabe. No hay que buscar en el computador, no hay que buscar en archivos, no hay que hacer absolutamente nada porque tiene una memoria fotográfica, que eso tienen mucho las personas que tienen esta condición, que son los autistas. Entonces es roles de servicio, roles operativos, roles administrativos y roles incluso comerciales,
¿cierto? Entonces, amigos del alma de Toto, ellos ya no solamente saludan y dan la bienvenida a los clientes, les muestran el morral que quieren, sino que tienen la estrategia para que la persona no se vaya solamente con el morral, sino que adicional lleve el termo o la cartuchera. Son roles comerciales. Entonces, aquí les muestro que son personas de verdad, una mano de obra muy, pero muy calificada. Por el programa han pasado más de 2.200 amigos del alma, y esto nos gusta mucho decirlo porque es importante dejar claro que algunos se aburren, renuncian, algunos, muy pocos, pero se han jubilado. Algunos, muy poco, pero también se mueren. Qué hermosura, impresionante. Algunos cambian de ciudad. Sí. Olga, me encanta, gracias por este tema que nos llega al alma. Y te quiero preguntar aquí sobre el tema de accidentalidad. Olga, muchas gracias. Es un tema que nos llega al alma. Te quiero preguntar aquí el tema de accidentalidad. Pues de ellos, de los amigos del alma, respecto a la otra población. Sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, aquí es muy importante que cuando les decía antes que la inclusión no se improvisa, es que vamos a identificar, y en ese levantamiento de perfil es impactar el mínimo de riesgo, ¿cierto? Entonces, nuestros amigos del alma, por ejemplo, de Zenú, no están con hachas, no están con cuchillos, están empacando salchichas. Entonces, desde el perfil del cargo, digamos que se busca generar una vacante donde haya menos riesgo, ¿cierto? Pero también es muy importante que sepan que algunos que son supremamente funcionales empiezan a operar maquinaria, por ejemplo, los de Natura, que están empacando y están haciendo, y son puras máquinas a unas velocidades enormes, o los de setas que están empacando champiñones, y eso también hace unos cortes y unas limpiezas ya con maquinaria. Como les decía, ellos tienen un pensamiento muy, muy rígido, y la norma la asumen con mucha seriedad, con mucha seriedad. Y como vienen siendo personas que han sido excluidas o que vienen buscando una oportunidad laboral de mucho tiempo, se ponen la camiseta de la compañía y son tan fieles y tan deseosos de hacer un trabajo bien hecho que quizás no están pendientes del celular o quizás no conversan con nadie porque son muy juiciosos en su rol. Entonces, en términos de accidentalidad, mínima. Y un dato mucho más importante, que justamente por esa historia que ellos traen y por ponerse en esa camiseta y esas ganas de hacer su trabajo bien, la rotación es prácticamente cero y digamos el ausentismo muy bajito, y hoy las compañías se están enfrentando a una rotación enorme porque estas nuevas generaciones, no, esto ya no, me voy para otra parte, y digamos que se aburren y se van. Pues en mi generación uno llegaba a una compañía con el deseo de jubilarse ahí. Hoy no. Todo el tiempo nosotros lo que tenemos nos pasa con mucha regularidad, es que nos toca estar sensibilizando el equipo de trabajo, porque mes a mes rota el personal. ¿Por qué? Porque estas personas que no tienen discapacidad se van muy fácil. No quiero esto, este jefe me miró feo, aquí me pidieron tal cosa, estoy cansado, y se van. Los amigos del alma permanecen, y eso es, digamos, una ganancia muy enorme para una compañía. Entonces les estaba diciendo pues que los amigos del alma también los despiden, también los pueden despedir, muy pocos, pero los despiden, ¿cierto? Porque ellos están contratados, porque cumplen con un perfil y tienen que cumplirlo, ¿cierto? Entonces pueden ser despedidos. Hoy tenemos más de 100 empresas a nivel nacional, ya les voy a mostrar cuáles son las empresas. Impactamos mayoritariamente los estratos 1, 2 y 3 porque discapacidad y pobreza van de la mano. Lastimosamente, la discapacidad intelectual
viene mucho de personas o desnutridas o por consumos de droga o porque no tuvieron un chequeo en su etapa de gestación o porque fueron agredidas en el proceso de gestación, un parto mal llevado, una enfermedad no atendida a tiempo. Entonces la discapacidad y la pobreza van de la mano. Pero y aquí la suma de los salarios de los amigos del alma anuales son más de 15.000 millones de pesos, o sea, son personas bancarizadas, estamos construyendo país y lo más bonito es que tenemos más de 90 amigos del alma que hoy, gracias a este trabajo digno, han conseguido una casa. Por lo general en los hogares donde llega una persona con discapacidad aparece la pregunta, ¿y qué va a hacer de este cuando yo no esté? Y cuando yo no esté, les dio techo. Entonces, este círculo vicioso de discapacidad y pobreza con un trabajo digno se convierte en un círculo virtuoso. Nosotros tuvimos la belleza de mirar en pandemia, que como la mayoría de nuestros amigos del alma, tienen familia, su mamá por lo general también tiene discapacidad o son de economía informal, y en pandemia todos nuestros amigos del alma conservaron su trabajo. Entonces fueron los únicos proveedores de sus hogares. ¿Por qué? Porque la mamá, que es una empleada doméstica, no podía salir, porque su papá, que es un albañil, no podía salir, porque su hermano, que es un vendedor ambulante, no podía salir, y fueron los amigos del alma quienes lograron sortear un momento tan crítico como fue pandemia. Entonces, miren qué tan bonito lo que es generar un trabajo digno para una persona con discapacidad intelectual. Como les decía, hoy en Colombia nosotros estamos en 42 ciudades y municipios. Estas son algunas de las ciudades que hoy, de las empresas que hoy tienen discapacidad intelectual. Me devuelvo al impacto. Claro. Bueno, cada uno filtra según sus intereses. Yo en mi proceso de armonización y sanación energética que hago, también soy consteladora. Y en constelaciones hay un fenómeno que se llama la exclusión. Y es que hay muchas personas, hay muchas personas que históricamente han sido excluidas. Entonces, en constelaciones vemos cómo esa exclusión de alguien genera un impacto muy grande. Y ahora, escuchándote, me doy cuenta de cómo podemos sanar, incluyendo al que asumió un excluido de sus ancestros. Y no solamente para él, estamos sanando su sistema y estoy sanando mi sistema, o sea, estoy asombrada, no lo había visto desde ese lugar, porque ellos han sido excluidos. Entonces, cuando yo lo integro, estoy sanando que ni siquiera sé el alcance de eso que estoy sanando. Entonces, me parece muy bonito, muy bonito. Por eso aquí estoy, como digo yo, Dios me trae donde tengo que estar. Entonces, yo creo que es otro impacto, cómo se sana a futuro. No solamente el presente de él, sino el futuro incluso de su sistema completo. Hermoso, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Olga Lucía. Ah, Olga, tocallas. Sí, gracias por lo que estás diciendo, porque aquí estamos en un contexto pues muy empresarial, pero lo que tú dices es supremamente cierto y que no se requiere de unas estrategias o de unas prácticas enormes. El solo hecho de esta persona usar un uniforme y ser parte de un equipo ya transforma, ya es otro, literal. Nosotros podemos medir el impacto de un amigo del alma que llegó y al mes es otro. Incluso sus acudientes, sus familias nos dicen, mire, él permanecía encerrado en la habitación y hoy viene, abre la puerta, saluda, recibe la visita, se vuelve sujeto. ¿Por qué? Porque alguien cree en él, porque además se parte de una compañía de estas que ni siquiera el tío más piloso de la familia está en esta compañía y el que tiene discapacidad hace parte.
Hace parte porque son compañías robustas, son compañías muy serias. Ay, no es que yo trabajo en Juan Valdez, no, es que yo trabajo en Home Center, trabajo en Zenú. ¡Wow! Entonces le dan un lugar. Pero no solamente eso, Olga, el impacto que hace en la persona, sino que los amigos del alma se vuelven coach en los equipos de trabajo. Porque no, pues, o sea, nos interpelan. ¿Cómo es posible que yo llegue aburrida a trabajar? Y llega un lunes con una sonrisa, con una energía y unas ganas de trabajar, que son coach en los equipos de trabajo, ¿cierto? Porque pues, generan unos movimientos internos muy valiosos. Nos gusta mucho señalar en amarillo son las compañías de abogados, porque la gente le tiene mucho temor a estas prácticas de estabilidad reforzada. Eso no pasa porque la persona es contratada en condición de discapacidad y por tanto eso no genera una estabilidad reforzada. Se le puede llamar la atención, se le pueden hacer compromisos escritos, descargos, se le puede despedir. El proceso disciplinario normal. Y por eso ahorita cuando decíamos que la inclusión requiere unas normas muy claras, hay que dejarlas claras. Un conducto regular, un proceso, un reglamento interno y dejarla muy claro. Y mucho cuidado porque el proceso de Best Buddies es, la persona está vinculada para un cargo y lo tiene que ejercer. Nada de, no, es que como él tiene discapacidad, déjalo. No, no. Tiene que cumplir. Es que él no conoce el reloj, entonces por eso llega tarde. Por eso tiene un preparador laboral, para diseñarle el ajuste de manera que cumpla con los horarios, que porte el uniforme correctamente, que se comunique adecuadamente con el resto del equipo, ¿cierto? Entonces aquí no hay una mirada asistencialista y por eso tan importante los procesos de selección. Yo, que estoy haciendo el proceso de reclutamiento, tengo que garantizar que la persona sí es o no es y me tengo que quitar la lástima, me tengo que quitar un montón de cosas que sentimos. Por eso es tan importante formarnos en inclusión para poder hacer los procesos. Entonces aquí ustedes ven de todas las categorías, ¿cierto? Hay comercio, hay educación, hay abogados, hay hoteles, hay todo, absolutamente todo. Porque una persona en condición de discapacidad, acuérdese, la discapacidad no está en él. La barrera más grande que tiene una persona en condición de discapacidad son los procesos de selección, no son ellos, no son ellas. Entonces esto es supremamente importante que ustedes vean que todos los sectores, todos los tamaños. Yo tengo 130 amigos del alma en Home Center, pero en Argos solamente tengo uno. Es decir, no son procesos que tengan que ser masivos, puede ser 1 a 1 y así poco a poco se van permeando y los otros departamentos o las otras áreas dicen, yo también quiero, yo también puedo y se va ganando en ese sentido. Es muy importante, pues que les decía yo que hoy las compañías tienen que ser muy competitivas, pero adicional, pues tienen un montón de compromisos. Y con la inclusión, con un solo amigo del alma incluido, eso hace que cumplan 8 de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles. Y eso es supremamente valioso para los informes de responsabilidad social, porque hace que una empresa pues mejore en el clima laboral, tenga una cultura inclusiva, se vuelva más sostenible y competitiva y en últimas tenga una imagen corporativa, ¿cierto? Entonces, gana, es decir, la inclusión gana la persona, se transforma la familia de esa persona, porque miren, donde hay una persona con condición de discapacidad, digamos como que se pierden 2 manos de obra, porque tiene que haber un cuidador pendiente de esa persona. Y cuando se genera el trabajo digno, se liberan 2. Entonces, esto es supremamente poderoso, ¿cierto? Porque se impacta socialmente. Esta entonces es, digamos, los informes de responsabilidad social que las compañías tienen que diseñar, que son súper importantes.
un solo amigo del alma transforma el informe de responsabilidad social. Entonces, esto era lo que yo quería como compartirlos a ustedes, invitarlos a derribar esos prejuicios y abrir los caminos para quienes históricamente han sido excluidos. Convencidos, que ya les mostré, que tenemos más de 2.000 personas que han pasado por el programa con, digamos, unos roles bien desempeñados, un relacionamiento con el equipo impecable, con un cumplimiento de normas. Entonces quería dejar como espacio para preguntas, para inquietudes, cómo les resuena esto hoy, cómo están sus compañías ante la nueva reglamento, nueva reforma laboral, qué temores tienen ante esta exigencia de la inclusión si no se lo habían pensado antes. Eso es. Gracias. Olga Estela, entendí que ustedes hacen acompañamiento a las empresas que eligen tener una persona dentro de su nómina, ¿cierto? ¿Cómo acompañan el tema de relacionamiento de estas personas? Te lo cuento porque 3 de mis clientes han tenido dificultades porque una de las características de algunas de estas personas, de estos amigos del alma, es que son muy amorosos, muy amorosos, porque es que es el alma la que se conecta. Entonces, tengo particularmente de 2 mujeres que se enamoran de todos, consiguen novio cada rato, imaginario, pero de sus compañeros, y ha sido complejo. Bueno, eso es lo que ellos cuentan. ¿Hay qué? ¿Cómo los acompañan ustedes? ¿Qué hacen? No sé si has escuchado de eso, ¿te ha pasado o qué? Sí, Olga, claro que nos ha pasado. Y pasa mucho más con las personas que son down. Son muy desbordados afectivamente, muy. Y particularmente hay compañías que incluso dicen, quiero solamente que sean down, ¿cierto? Entonces, porque les gusta eso, porque quieren que a sus clientes los reciban con amor, que no tengan filtros, que sean muy genuinos en la manera de relacionarse, en la manera de atender a las personas. Entonces, ojo, que una cosa que podemos ver como desventaja, como descalificador, para unas compañías resulta ganador esa característica, ¿cierto? Entonces, hay que dejar de poner juicios a ciertas cosas. Entonces, esto sí es una problemática y para otros es una ventaja y una oportunidad. Porque lo que te dices, se conectan desde el alma. Entonces, yo voy a Pupis y me atiende Juan Esteban y no sabe quién soy yo, soy la primera vez que voy a Pupis y llega y me saluda y me da un abrazo. Quizás yo digo, no, ¿qué es esto tan espectacular? Voy a seguir viniendo a Pupis de Laureles para que Juan Esteban me atienda, ¿cierto? Pero lo que tú dices es muy cierto y por eso es tan importante entender que para incluir hay que formarnos. Entonces yo tengo que diseñar muy bien el perfil del cargo, ¿cierto? Entonces mayoritariamente hay equipos de trabajo muy masculinizados, ¿cierto? Entonces ahí es mejor que entre a ese equipo de trabajo un hombre y no una niña, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque va a tener un modelamiento o porque va a ser supremamente atractiva. Entonces, desde el perfil del cargo, uno puede impactar o blindar un poco futuras problemáticas, ¿cierto? Como ese sentido como de, pues en tanto hombre, alguno me tiene que gustar. Entonces, pues, como impactar mucho desde el perfil del cargo y desde la entrevista. Uno en la entrevista puede identificar como esa manera de ser coqueto o en esas preguntas concretas, ¿qué proyectos tienes? Tener pareja. Entonces, si a mí me asusta que se enamore de alguien del equipo y que entonces no sea productivo, desde esos procesos de selección, desde el levantamiento del perfil, tiene que ser muy claro y tengo que mirar con mucha lupa. ¿Pasó? ¿Por qué? Porque en los procesos de selección
nosotros y ellos también muestran su mejor versión, ¿cierto? Y muestran una fachada, dicen pues que son muy académicos, muy profesionales, que tienen pareja, que todo en su vida está resuelto y pasa que no. O puede que sí, pero a alguien le pudo haber llamado la atención, es que somos seres humanos, ¿cierto? Entonces, en el caso que pasa, por eso es tan importante que para la compañía no se vuelve un problema, porque para eso está Best Buddies que acompaña. Entonces, quizás lo interviene, quizás lo remite a un acompañamiento psicológico, pero también es muy fácil, un montón de estrategias. Nosotros tenemos unas mallas de trabajo ya diseñadas para las situaciones más comunes que se presentan con los amigos del alma y sin duda está ese, el de relaciones sanas y de sexualidad, ¿cierto? Porque en la casa no tuvieron formación, porque ¿para qué si no entiende? Diría la mamá, o porque su misma mamá es una persona en condición de discapacidad, o porque son personas que no fueron escolarizadas. Entonces nosotros tenemos unas estrategias para fortalecer la autoestima, para ayudarles a entender que un ambiente laboral no es un ambiente social, no es un ambiente social. Y por fortuna, las compañías, casi todas, tienen la prohibición de que hayan parejas dentro de los equipos de trabajo. Y como ellos en ese sentido son normativos para garantizar la estabilidad laboral, que no me echen, que no me hagan un despido, que no me hagan un descargo, entonces ellos cumplen eso. Pero puede pasar y se trabaja. Y se puede trabajar con el preparador laboral, como te digo, se puede remitir, pero aquí muy importante, el mayor ajuste lo tiene que hacer el otro que no tiene discapacidad. Entonces ese otro no le puede recibir la chocolatinita, no se la puede recibir, ¿cierto? Porque si le recibe la chocolatina, el otro jura que ya es mi novia, o yo sí le gusto, ¿cierto? Entonces se trabaja con el amigo del alma, se trabaja con la persona del que está enamorado, se trabaja con la red de apoyo, que sea su abuela, su tía, su madrina, la que sea, y en un trabajo muy, muy en equipo y desde la particularidad. Porque las personas también suelen creer que todas las personas en condición de discapacidad son iguales. Y aquí ninguno de nosotros somos iguales y ellos tampoco son iguales. Entonces, de acuerdo a la particularidad, se interviene. Pero me gusta mucho tu pregunta, Olga, porque quizás, ay no, tan enamorados, pero mira, a Pupis lo que le gusta es eso. Entonces, una cosa que nosotros fatalizamos, otra compañía dice, me interesa. Yo quiero que en mi equipo haya una persona así y que abrace y que se conecte con el cliente de una manera distinta a como nos conectaríamos nosotros, ¿cierto? Claro, claro que sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda, inquietud? Invitados, invitadas, ojo, a derribar estos prejuicios, que todos son enamoradizos, que no aprenden, que no están aptos para perfiles administrativos. Miren que yo tengo muchos perfiles administrativos en este momento, trabajan en bancos, trabajan en consultorios jurídicos, trabajan en Argos, tengo en Postobón uno también en la parte administrativa. Entonces, estas personas que históricamente han sido excluidas, hoy, denle la oportunidad. Incapacidad, una persona con discapacidad no es incapaz, es un talento diferente y un talento quizás que viene a aportar más. Las evaluaciones de desempeño de nuestros amigos del alma son iguales y en muchas veces superiores a las personas que no tienen discapacidad intelectual. Y lo que es más ganador para las compañías es que es un colaborador fiel que permanece en la compañía, que no está interesado en irse a otra parte, uno, y dos, que me parece supremamente importante, pues que genera dinámicas en los equipos súper ganadoras, que otra persona sin discapacidad no lo va a hacer, porque sin duda incluir transforma, ¿cierto? Ahora sí, Lucas.
Bueno, con eso terminamos nuestra segunda conferencia del día y los invitamos a salir un receso. Los invitamos, les recuerdo que a sus correos al finalizar el día de hoy les llegará una encuesta que les pedimos que diligencien porque nos ayuda a mejorar año tras año con el evento. Y nada, retomamos los que quieran continuar con el Salón Sucre, retomamos actividades a las 11:30. Entonces los invito a que salgan a tomar un cafecito, que respiren, que den una vueltica.